Líbano, Israel, Irán. Hay un conflicto ahorita, actual. Misiles sobrevuelan los cielos de esos países. ¿Se pueden imaginar ustedes la angustia que hoy se está viviendo ahí? Mujeres, hombres, niños, todos sin poder dormir, pensando qué es lo que va a pasar. Esto y más vamos a verlo en Exposed, en este episodio. No sin antes decirle que vamos a ver un contexto histórico, un contexto geopolítico, para que podamos entender un poco acerca de este conflicto que se está dando en Medio Oriente. Let's go. Yeah, from apologetics to politics, breaking down economies, but it's with a twist. Reacting to news, expose the truth. Hosted by Mara with a Christian worldview. Yeah, the true king is Jesus. You ain't gotta wonder why the world's at war. Governments may crumble. These chaotic times, it's the light we chose. Removing the veil, everything exposed. You ready? Let's go. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Mauro y bienvenido a Exposed. Hoy tenemos un programa de lujo. Hoy les quiero enseñar un poco de contexto, un poco de historia acerca del conflicto que se está llevando ahorita en Medio Oriente. Va a ser algo breve, no va a ser tan profundo porque tiene raíces profundas este tema, pero sí poder comprender cosas básicas que se están llevando a cabo ahorita en Medio Oriente y cómo nosotros podemos entender y comprender un poco más este conflicto y también poder ponernos en los zapatos de todas aquellas personas que están sufriendo ahorita. Recuerden que hay niños, mujeres, los cuales han perdido primero las vidas, después casas, trabajos. El esfuerzo de toda una vida ha sido diezmado por un misil, por balas. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es un poco de contexto. Entonces, me gustaría que me acompañaran al conflicto que se está dando actualmente. Entonces, para poder comprender esto, vamos a ver una breve historia, el conflicto como tal y profecía, viendo la parte y el carácter cristiano en esto. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros son los orígenes. ¿Por qué los orígenes? Porque nosotros vamos a entender y poder comprender por qué se está llevando a cabo esta situación y por qué se está llevando de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos, como el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Todos aquellos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y autoridad máxima, ¿verdad? Y es verdadera, podemos ver, y además no solo esto, quiero decirles que también es un libro histórico, ¿verdad? En la historiografía se ha utilizado la Biblia para ver culturas, reyes y así. Entonces, estamos frente a un documento en el cual, en aquel momento, el Señor le dijo a Abraham, mira lo que le dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Génesis 12, del 1 al 3. Vemos que hay una promesa como tal a ese pueblo, que Dios los iba a bendecir, que Dios iba a hacer de ellos una gran nación. Entonces podemos ver dentro de esto, acuérdense que muchos plantean hoy en día de que esta invasión de Israel como Estado en Palestina es nueva, que nació en 1948. Pero vamos a ver ahorita en estas diapositivas que realmente esto es algo que viene de mucho tiempo atrás. Es algo milenario. Entonces, si ustedes pueden ver, todo empieza en lo que leímos desde Abraham y su máximo esplendor y el glorioso Israel se dio en los años 1010 y 970 a.C., con David y Salomón. Me gustaría hablarles un poco más de estos reyes, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. Y acá, este reinado y esta vivencia de los judíos en esas tierras tiene esa gran conexión en esas tierras, como les digo, de más de 3.400 años. Hace 3.400 años, los judíos habitaron esas tierras. No son nuevos. No es del año 1948 cuando ellos vienen. Eso es algo muy importante de tener en cuenta, ¿verdad?
Y esto se suma más la parte de el exilio que hubo y después el retorno a esa tierra, que lo vamos a seguir viendo en estos orígenes. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan que en Mateo 24, 1 y 2, Jesús profetiza la destrucción del templo de Jerusalén. Este fue erigido por Salomón, hijo de David. Entonces, cuando Jesús salió del templo, miren lo que dice. Y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Pero respondió él y les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es esa profecía. Y esa profecía se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó totalmente el templo y fueron llevados cautivos los israelitas. Entonces, esa se le conoce como la famosa diáspora. Entonces, en la diáspora judía, como les mencionaba, tras la destrucción del segundo templo, en el año 70, es donde los israelitas se dispersan por todas partes. Y a esto se le conoce la diáspora. Y ellos viven en el exilio. Y este exilio duró más de 2 milenios, casi 2 milenios. ¿Verdad? Estamos hablando de bastante tiempo, ¿verdad? Y no sin antes, ¿verdad? Todos los judíos deseaban volver a sus tierras. Miren lo que nos dice a nosotros el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Se muestra el dolor, esa tierra prometida, ese sentimiento de pérdida. Que esto realmente se cumple su retorno de este exilio en 1948. Y aquí nosotros vamos a ver, de acuerdo a esta presentación que les he preparado, después de esta diáspora que se da, como les digo en el Salmo 137, vemos que nace el sionismo. Este sionismo es un movimiento político y quien encabeza este movimiento político es este señor que vemos aquí en pantalla, Theodor Herzl, ¿verdad? O Teodoro Herzl, ¿verdad? Él es el que impulsa y el que lidera este sionismo. ¿Qué busca el sionismo? La creación de un Estado judío. Eso es lo que crea, ¿verdad? En la antigua tierra de Israel. Recordemos que esto tiene más de 3.000 años, ¿verdad? Y en esos 3.000 años, estas tierras fueron ocupadas por el Imperio Romano, por musulmanes, ¿verdad? Que de ahí vienen muchos palestinos, incluso por el Imperio Otomano, que por cierto, estaba leyendo un poco sobre la caída del Imperio Otomano y todo lo que ellos hicieron en esa región. Entonces, esa región tiene mucha influencia. Tiene muchísima influencia, pero el sionismo nace con esa intención, ¿verdad? Buscaba la creación de un Estado judío en la tierra de Israel, ¿verdad? Este movimiento fue la respuesta de siglos de persecución y antisemitismo. Ustedes saben todo lo que ha pasado a este pueblo. Y que todo esto culminó con la tragedia terrible del Holocausto, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos a ver, siempre en la parte de los orígenes, la profecía y la cosmovisión cristiana, que muchos cristianos tienen, otros tienen otro tipo de cosmovisión y creo que está más ligado con la parte escatológica de Israel. Pero aquí nosotros podemos hacer un acercamiento y me gustaría que lo viéramos. A la luz de la Escritura me gustaría que viéramos esto. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de Ezequiel 37, 21. Mire lo que dice. Vamos a ver si lo podemos hacer un poco más grande. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces vemos cómo está esta profecía
Y la creación del Estado de Israel en 1948 es visto como esta profecía que se cumple, ¿verdad? Lo que añade a esto una capa al conflicto geopolítico que hoy existe en esa región. Entonces sigamos viendo en esta presentación esto. Vamos a ver. Fíjense. Luego de que se cumple esta profecía, ¿verdad? En el 48, ¿verdad? Y hablando sobre el tema del sionismo, en 1917, ya aproximadamente estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial, surge la famosa Carta de Balfour. Este fue un sueño que hizo más tangible la parte del sionismo en Israel en 1917, y es donde el gobierno británico expresa, ¿verdad?, su apoyo de esta creación de un hogar, ¿verdad?, para Israel. Entonces, esta carta fue enviada para Lord Walter Rothschild, ¿verdad? Me imagino que muchos han escuchado este apellido, ¿verdad? Estamos preparando un episodio muy interesante acerca de esta familia, pero a lo que va ahorita, a él se le entrega esta carta, y este es el comienzo o los pininos, ¿verdad?, de este Estado sionista, que, como les digo, culmina en 1948, que este sería el segundo punto. Primero, acuérdense que vimos los orígenes. Los judíos vivían ahí hace más de 3.000 años, con los imperios de David, Salomón en su esplendor, luego la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el exilio, la diáspora, ¿verdad? Y que empieza el movimiento sionista en 1917 con la intención del imperio británico a través de la Carta de Balfour. Y ahorita ya vamos al punto 2. Este punto 2 sería la creación del Estado de Israel y las guerras árabe-israelíes. El 14 de mayo de 1948, como lo veníamos hablando, David Ben-Gurion, líder del movimiento sionista, proclamó la creación del Estado de Israel. Este evento, obviamente, se produjo tras la resolución que hubo en la ONU en 1947. Obviamente, esto empieza a generar esa tensión que se vive en Medio Oriente, ¿verdad? Y esto también es algo de notar, porque casi seguido a su declaración de Estado, Israel, empiezan los ataques de los países palestinos o árabes. Entonces aquí lo podemos ver. Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak comenzaron un ataque e invadieron a Israel. Israel se pudo defender, ¿verdad?, y mantuvo su estatus y consolidarse como una nación. Entonces, fíjense que este conflicto viene desde años. Entonces, aquí también es importante mencionar dos cosas. Vamos a pasar a la siguiente, porque esto es lo que nos compete ahorita, la postura que tiene Irán frente a Israel. Y es que hay dos posturas, anti-israelí y antisionismo. Son dos cosas bien diferentes. Cuando hablamos de anti-israelí, estamos hablando de que nosotros podemos tener una postura que realmente no esté de acuerdo al estado político como tal o las maneras como se manejan las cosas en Israel. Por ejemplo, el conflicto que se ha llevado a cabo con Hamas. Ahora, ustedes han visto a muchos expertos en geopolítica y empiezan a hablar de que realmente Israel hubiera manejado este conflicto de manera diferente, mandando tropas especiales, Black Ops, para poder hacer realmente la persecución a los líderes de Hamas. Lo que pasa que es un tema bien complicado estando ya en la región. Entonces, ahí uno puede ser como que anti-israelí en función de esto. Ahora, antisionismo es donde nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo no deseo que Israel sea un Estado. Ellos no tienen derecho a ser una nación. Entonces ahí sí ya estamos hablando de otras cosas. Y este tipo de países, y ya lo vamos a ver, que son los enemigos jurados
de Israel, por ejemplo, estos movimientos armados como Hezbollah y Hamas, son antisionistas. O sea, ellos desean la destrucción y la muerte hasta del último judío. Entonces ahí lo vamos a ver. Irán y su postura en 1979. Si ustedes se fijan, Irán, a pesar de esto, siempre mantuvo una relación, digámoslo, como cordial con Israel. Y aquí lo pueden ver. Esta revolución islámica que fue en el 79, como veníamos hablando, tenía un líder, era Ayatollah Khomeini. Entonces, a partir de ese momento, con Ayatollah, Irán cambió totalmente cambió y se puso o cambió su postura fuertemente como anti-israelí, lo que veníamos hablando. Entonces, claro, se tomaron acciones de diferentes posturas, tanto de Israel como de Irán, en base a esto, ¿verdad? Y esas relaciones diplomáticas realmente pues fueron trastocadas. Más allá, recuerden que Irán viene y empieza a fortalecer y a apoyar a estos grupos armados que venimos hablando, Hamas y Hezbollah, y es donde se incrementa más la tensión. Entonces, estos apoyos a estos grupos militares, viene Irán y comienza a financiar a estos grupos. Entonces, claro, Israel se preocupa porque empiezan a generar estos conflictos internos, ¿verdad? Por guerras de poder en la zona. Entonces, hoy por hoy, Hezbollah es el actor clave de los enfrentamientos en Israel, en esa región. También, miren lo que dice, el régimen iraní también desarrolló una retórica anti-israelí en la que describía a Israel como el pequeño Satán. Se pueden imaginar ustedes, como el pequeño Satán, en contraposición a Estados Unidos, que dicen ellos que es el gran Satán. Entonces, estamos viendo un conflicto que viene desde un origen, las guerras árabes israelíes, esta retórica anti-israelí, antisionista que se está manejando en la zona, y por supuesto, ¿verdad? Esto es clave para Israel, el armamento nuclear. ¿Por qué? Porque la intención de Irán era poder armarse nuclearmente. Obviamente esto incrementa las tensiones en Medio Oriente. Y levanta las alarmas porque estaríamos hablando de un riesgo para Israel que podría llamarse un exterminio. Entonces hay una amenaza existencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Israel tomó otras posturas en las cuales hicieron ataques, ciberataques, atacaron Siria y algunas otras zonas donde Hezbollah tenía mandos de control. Entonces, el programa nuclear iraní, ¿verdad? Que desde la década del 2000 las tensiones han venido aumentando, como les venía diciendo. Poco a poco ha venido aumentando. ¿Por qué? Por el temor a una confrontación directa. Entonces han habido sanciones, acciones militares encubiertas por parte de Israel. Entonces fíjense que esto es algo de hace años y ahorita prácticamente ya estalló. Y las tensiones actuales que se están viviendo. Les voy a poner ahorita, fíjense lo que está pasando. Este es del Deutschland Channel en español, donde se está viendo los misiles que se están lanzando de parte de Irán hacia Israel. Esta máxima en Israel, la República Islámica de Irán lanzó una serie de misiles contra su territorio. El ejército informó previamente que el ataque podría ser de gran alcance y llamó a todos sus ciudadanos a los refugios. Intensos combates también en el sur del Líbano entre fuerzas israelíes y milicianos islamistas de Hezbollah. Se trata de la primera incursión terrestre israelí en el sur libanés en 18 años. En 18 años, 2 décadas. ¿Se pueden imaginar ustedes que sepan que en su país está entrando el vecino con tanques armados? Entonces, miren lo que está pasando en el mundo. Miren lo que está pasando. Entonces, las tensiones ahorita están al rojo vivo, como decimos nosotros, ¿verdad? Israel, obviamente,
tratando de frenar esto, ha hecho ciberataques, ¿verdad? También acuérdense de los aliados que tiene Israel. Israel tiene aliados en su parte como Estados Unidos, Alemania, Canadá, Inglaterra, Francia y así sucesivamente. Entonces, el problema es que si ellos se meten, acuérdense que Irán también tiene aliados. Irán tiene aliados a Rusia, China, India. Entonces aquí ya nos meteríamos en un gran problema. Y la mayoría de estas potencias tienen armas nucleares. Entonces era lo que se venía diciendo, ¿verdad? Que ya estaríamos hablando de una tercera guerra mundial. Y con armas nucleares ya sería a otro nivel. ¿Cómo nosotros podemos contrastar toda esta problemática que se está viviendo en Medio Oriente? Fíjense que realmente nosotros como cristianos tenemos que estar claros que a través de Cristo tenemos que buscar la paz. Porque, no crean, están muriendo cristianos allá, en Líbano, en Irán, en Israel. Niños están pereciendo, mujeres. Es una catástrofe, ¿verdad? Todo por el deseo pecaminoso de un hombre de el poder, el dinero, el control. Imagínense cómo el hombre puede llegar a causar tales destrozos que no importan las consecuencias, con tal de alcanzar un fin. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos tener esperanza y darle esperanza a esas personas allá en Medio Oriente? En Cristo hay una esperanza que trasciende las circunstancias actuales. Siempre las va a trascender. El Señor siempre va a trascender. Aunque haya dolor, aunque haya pena, aunque haya tristeza, hay una promesa del Señor. Podemos alcanzar paz en Él, aunque estemos pasando esos momentos de dolor. Mateo 11, 28, 30 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. A eso nos manda el Señor. Oremos por esta situación que se está dando en Medio Oriente. Pidamos que el Señor tome control. Él en su providencia sabe lo que está haciendo. Dios siempre tiene el control de las cosas. Y no seamos aquellos que dicen, no, es que Israel es el pueblo de Dios y entonces está bien que destruya a estos países. Está bien que traiga el caos. Porque yo creo que no es el mensaje. No es el mensaje que nosotros debemos de dar como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que buscar la paz, la unidad y sobre todo decirle a estas personas, arrepiéntanse de su ego, de su orgullo, porque eso es lo que sucede, el yo entronado. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz a mí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para alcanzar mis objetivos? ¿Se pueden imaginar ahorita todo lo que está pasando en la mente de estas personas, de los líderes mundiales? Entonces, volvamos a orar, a ayunar, a buscar la paz y a orar por estas personas que están allá. Les quiero decir que mañana vamos a tener un programa de lujo. Voy a tener un invitado, Gustavo Scrifignano. Es un amigo, un socio, un asesor. Es casi un hermano para mí. Lo vamos a tener en el programa de mañana. Mañana vamos a tener un en vivo a la 1 de la tarde, hora de Honduras. Y Gustavo, él está en Europa. Él es un empresario en finanzas allá, ¿verdad? De mercados bursátiles y demás. Y él nos va a contar cómo se está viviendo actualmente esta guerra allá, los impactos que está teniendo. Y no solo esto, recuerden que él está
en una situación donde también está otra guerra entre Ucrania y Rusia y cómo esto ha venido afectando la economía y cómo esto nos puede afectar a nosotros. Si llegaste hasta aquí a este video, te doy las gracias. Te pido que te suscribas, que le des un like, que compartas el video si te gustó y no olvides de activar la campanita para que sepas cuando tengamos videos nuevos. Esto es Mauro, esto es Exposed y gracias. Yeah, from apologetics to politics, breaking down economies, but it's with a twist. Reacting to news, expose the truth. Hosted by Mauro with a Christian worldview. Yeah, the true king is Jesus. You ain't gotta wonder why the world's at war. Governments may crumble. These chaotic times, it's the light we chose. Removing the veil, everything exposed. You ready? Let's go.